Hola a todos. Esta noche empezamos con un hombre que creía que todo el Imperio Romano era su escenario. El emperador Nerón, gobernante, artista y, posiblemente, el único hombre en la historia capaz de incendiar su propia capital y llamarlo expresión artística. Así que, antes de que se pongan cómodos, denle un me gusta al vídeo y suscríbanse, pero solo si de verdad disfrutan de mi contenido. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos ven y qué hora es en su zona. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros de todo el mundo. Despiertas dentro de un estómago dorado. No hay otra forma de describirlo. La Casa Dorada de Nerón es menos un palacio y más una alucinación muy cara. El techo sobre ti está pintado con dioses, todos los cuales, casualmente, se parecen a Nerón con abdominales ligeramente mejores. Tu cama es tan grande que podría considerarse una propiedad inmobiliaria. Las sábanas son de seda. Las almohadas están rellenas de plumas de cisne y el aroma a aceite de rosas impregna el aire con tal intensidad que podría usarse como moneda. Te sentirías mimada si no fuera por la persistente certeza de que, en la Roma de Nerón, la comodidad suele implicar el sufrimiento ajeno. Te das la vuelta con cuidado porque el pesado collar de oro que Nerón te regaló la semana pasada se clava en tu clavícula como una ironía divina. Dijo que te hacía lucir radiante. Y así es, pero también te hace parecer poseída. Desde el balcón, Roma resplandece a lo lejos. Mármol, humo y locura. En algún lugar, los panaderos gritan los precios. Los soldados extorsionan a los comerciantes y la gente común vive una vida normal. Los envidias, solo tienen que temer los impuestos. Tú, en cambio, temes los aplausos. La puerta corrediza se abre y tus asistentes entran con elegancia. 3 mujeres silenciosas cuya misión es evitar el pánico. Se mueven como fantasmas, no por elegancia, sino porque el ruido atrae la atención. Y la atención es letal. Te lavan las manos con agua de rosas. Te peinan y susurran bendiciones que suenan sospechosamente a advertencias. Te miras fijamente en un espejo de bronce pulido. Tu rostro luce más joven de lo que te sientes. La chica reflejada no parece una concubina, parece alguien que aún finge que esto es temporal. Tú lo sabes mejor. En el mundo de Nerón, la belleza no es un don, es un cebo. Afuera, comienza el coro matutino, flautas, arpas y el rítmico relevo de los soldados al cambiar de guardia. En algún lugar del pasillo, se oyen risas, probablemente Nerón ensayando su propia grandeza antes del desayuno. Suspiras, el día ha comenzado, eres una de las muchas mujeres en un palacio que se mueve por el miedo. El perfume y los aplausos, un adorno viviente en la mayor obra del imperio. Y mientras el sol se derrama sobre el suelo de baldosas doradas, murmuras tu oración diaria, no por amor, no por paz, solo por el simple milagro romano de sobrevivir al almuerzo. Tu día comienza de verdad cuando llegan las criadas. Una silenciosa invasión de mujeres que se deslizan en la habitación como fantasmas. Con una postura impecable, llevan toallas, peines y la regla tácita de que nada de lo que ven ha sucedido realmente. Han dominado el arte de existir sin hacer ruido. Sus joyas no tintinean, sus sandalias no rozan, y sus voces, al parecer, han sido sacrificadas a los dioses de la discreción. Te bañan, te trenzan el cabello y ungen tu piel con aceites cuyo valor supera el de sus familias. Te sentirías culpable si aquí se permitiera la culpa. La sirvienta más anciana, de cabello gris y ojos como mármol mojado, maneja tus joyas, cada broche se cierra con un clic, como un pequeño recordatorio de que la libertad es decorativa. Te coloca una pulsera de oro en la muñeca con la precisión de quien ha visto demasiadas muñecas dejar de moverse. Nadie habla a menos que sea absolutamente necesario. En el palacio de Nerón, las palabras son moneda de cambio peligrosa. Una palabra equivocada genera sospechas. Una broma, exilio, un susurro, muerte instantánea. Estas mujeres han aprendido que el silencio es supervivencia. Y tú también lo estás aprendiendo. Una vez, una de ellas sonrió, solo sonrió, quizás a ti, quizás a un pensamiento. A la mañana siguiente, la reemplazaron. El palacio no explica sus sustituciones. Simplemente elimina a la gente como si fueran diálogos flojos en un guión. Cuando se marchan, el aire se siente más pesado. El aroma a aceite de rosas lo impregna todo. Un perfume que enmascara tanto la decadencia como la ruina. Te quedas mirando la puerta después de que se cierra y te preguntas si alguien en este lugar aún recuerda cómo reír a carcajadas. Te pones una túnica de lino lo suficientemente ligera como para fingir comodidad y esperas el siguiente sonido. Pasos que resuenan por el pasillo de mármol. Siempre resuenan demasiado tiempo. El palacio se construyó pensando en la acústica, en la puesta en escena. Cada roce de las sandalias suena como si se avecinara un veredicto. Algunas mañanas uno desearía que hablaran, que contaran un chiste, que cantaran,
cualquier cosa que recordara que esto no es una tumba bañada en oro. Pero claro, el sonido rompería el hechizo. Y Nerón prefiere su belleza en silencio. Así que te sientas quieta, perfumada, pulida, en perfecto silencio. La estatua viviente que él querrá admirar después. Y en este palacio de ruido ensordecedor, lo único más fuerte que el silencio es el miedo. El desayuno con Nerón no es un desayuno, es una performance. Te convocan antes del amanecer, no porque el emperador madrugue, sino porque le gusta que lo esperen. El comedor se extiende como un océano de mármol. Techos dorados, mosaicos de pavos reales y más esclavos que invitados. Todo huele a higos asados, incienso y ambición. Te sientas entre las demás concubinas, fingiendo que es lo más normal del mundo. Nadie habla. Hablar es para quienes tienen derechos. Tú solo contempla el contenido de la mesa. Una caótica obra maestra de lujo. Ratones bañados en miel, rodajas de melón con forma de laurel, ostras dispuestas para formar la palabra Nerón. La sutileza murió el día que se convirtió en emperador. Cuando Nerón finalmente entra, todos se yerguen como marionetas. Lleva una toga bordada con vides de plata, y su cabello está rizado a la perfección por alguien que probablemente reza por un día más de trabajo. Sonríe como si hubiera inventado la alegría misma, cosa que probablemente cree que hizo. No saluda a nadie, simplemente se sienta, agita la mano y empieza la música. Siempre los mismos mentirosos, siempre la misma melodía trágica, como si la arrogancia supiera tocar un instrumento. Luego viene su ritual favorito. Reparte halagos como si fueran guerras. Hoy estás radiante, le dice a una mujer, como la mismísima Venus. Todos aplauden cortésmente, casi estás convencida de que Venus está poniendo los ojos en blanco en algún lugar del Olimpo. Cuando te mira, tu estómago reacciona como siempre. Un cálculo repentino de probabilidades de supervivencia. Tienes cara de tragedia, dice, sonríes porque cualquier otra cosa sería fatal. Gracias, César, murmuras, rezando para que lo dijera como un halago y no como un presagio. La comida se alarga, todas las actuaciones lo hacen. Los senadores fingen risas. Los poetas recitan versos sobre el genio de Nerón. Y las concubinas juegan al juego más silencioso del mundo, el balón prisionero emocional. Has dominado el arte de sonreír sin mostrar los dientes, reír sin hacer ruido y fingir que no viste cómo escoltaban a un sirviente fuera por estornudar. Cuando el emperador finalmente se levanta, la sala exhala colectivamente como un solo organismo exhausto. El desayuno ha terminado, el espectáculo ha terminado, has sobrevivido a otro acto de la gran comedia de la Roma de Nerón. Una obra cuyo final todos conocen, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Cuando Nerón te mira, el mundo se detiene, no por romanticismo, sino porque todos a tu alrededor rezan en silencio para que no mueras. Empieza como un eclipse solar, la música se desvanece, la conversación se apaga y, de repente, la mirada del emperador se posa sobre ti. Te quedas sin aliento, con cada instinto gritándote, no parpadees. Las demás concubinas bajan la mirada, practicando el antiguo arte romano de volverse invisibles. Te estudia como un gato estudia a un pájaro. Curioso, calculador, quizá hambriento. Tú, dice con esa lánguida pausa que convierte los halagos en advertencias. Me recuerdas a la tragedia. Sonríes porque en la Roma de Nerón, la adulación y el presagio suelen ir de la mano. Te invita a acercarte. Cada paso parece una mala idea, pero aquí solo se permiten las malas ideas. Señala tu cabello, demasiado largo, demasiado corto, demasiado algo. Tenemos que pintarte, dice de repente. Tal vez oro, como el sol, asientes, pensando que al menos no es alquitrán. Su atención es embriagadora, no en el sentido romántico, sino en el sentido de un veneno que se introduce lentamente en tu torrente sanguíneo. Un día eres invisible, al siguiente, divina, y en este palacio, la divinidad es efímera. Los cortesanos te observan con la fascinación compasiva de quienes presencian una ejecución a cámara lenta. Ya han visto esto antes. La favorita de la semana. Cenará a su lado, reirá con sus chistes, tal vez incluso inspire una canción o un escándalo. Y luego desaparecerá. El palacio siempre encuentra nuevas formas de hacer desaparecer a la gente. Nerón vuelve a sonreír. Deberías acompañarme esta noche, murmura, como si ofreciera la salvación en lugar de la perdición. Haces una reverencia, murmurando como César te ordena. Cuando se da la vuelta, la sala vuelve a respirar. Un senador se sirve más vino. Un músico finge no temblar. Regresas a tu asiento, con el corazón palpitante y una sonrisa forzada. Has visto lo que les sucede a quienes lo rechazan. También has visto lo que les sucede a quienes lo complacen demasiado. En el palacio del emperador, llamar la atención es peor que ser ignorado. Significa que te has convertido en parte de la historia.
y a Nerón no le gustan los finales felices. Así que bebes un sorbo de tu vino aguado. Reflexionas profundamente y te preparas para esta noche. El comienzo de tu breve y brillante pesadilla. A estas alturas, ya has aprendido que la vida en el palacio de Nerón no se trata de vivir. Se trata de sobrevivir. Aquí, la supervivencia no es instinto, sino un arte. Se estudia como los poetas estudian la rima y los gladiadores el dolor. Cada gesto, cada mirada, cada respiración debe ser calculado. Una sonrisa demasiado amplia da la impresión de ambición. Una sonrisa demasiado tímida. De desafío, no hay término medio, solo distintas formas de perdición. Las concubinas tienen su propia escuela de etiqueta tácita. Una academia secreta donde las lecciones se imparten en susurros. El programa es sencillo. Regla número 1. Jamás hablar a menos que Nerón hable primero. Regla número 2. Si Nerón ríe, tú también ríes, incluso si se cita a sí mismo. Sobre todo si se cita a sí mismo. Regla número 3. Jamás llorar en público. Las lágrimas atraen a los poetas. Y los poetas atraen problemas. También has aprendido la jerarquía de la atención. El afecto del emperador es un trono que gira. Un día, una chica de Hispania es la diosa del momento, rebosante de esmeraldas y arrogancia. Al siguiente, se ha retirado a una villa convenientemente ubicada en ningún lugar del mapa. El truco no es ser adorada, sino pasar desapercibida de la manera justa. Tu mejor habilidad ahora es la invisibilidad. Te deslizas por los pasillos como un fantasma perfumado. Siempre presente, nunca vista. Los guardias apenas te reconocen. Lo cual es bueno, porque la atención en este palacio arde con más intensidad que las lámparas de aceite. A veces piensas en las mujeres que te precedieron, aquellas cuyos retratos aún cuelgan en galerías ocultas, cada una inmortalizada en mármol, con la mirada fija en el cielo, probablemente preguntándose cuánto dura la eternidad allí guardada. Uno pensaría que es deprimente, pero no lo es extrañamente reconfortante. Al menos, formas parte de una gran tradición romana, la musa desechable. Por las noches, escribes pequeñas oraciones en trozos de pergamino. No a Júpiter ni a Venus. Han abandonado este lugar, sin duda, pero a Fortuna, diosa de la suerte y la supervivencia. Quema el papel, observa cómo se eleva el humo y susurra. Solo un día más. Has dejado de soñar con escapar. Eso es para quienes tienen opciones. Ahora sueñas con mimetizarte tan perfectamente que Nerón olvide tu existencia hasta que él mismo te olvide por completo. Porque en este palacio, lo más inteligente que puedes ser no es bella ni leal, es pasar desapercibida. Las tardes en palacio están dedicadas al arte, o al menos a la versión de Nerón, que suele incluir trauma y aplausos. El emperador lo llama ensayo. Los demás, entrenamiento de resistencia. La sala de espectáculos resplandece como un templo al narcisismo. Columnas de mármol, techos dorados y un fresco de Apolo que, de alguna manera, se asemejan a Nerón. Él afirma que es una coincidencia. Nadie lo contradice. Las coincidencias suelen acabar en el exilio. Tomas asiento con las demás concubinas. Una fila de sonrisas fingidas y estómagos contraídos. Los músicos afinan sus instrumentos y Nerón sube al escenario vestido con una túnica de seda que lo hace parecer un telón divino. Se ajusta la corona de laurel. Alza su lira y dice: hoy narraré la tragedia de Troya. Casi da pena Troya. La música comienza. Una combinación impía de cuerdas estridentes y confusión emocional. Los cortesanos asienten, fingiendo escuchar al genio. La voz de Nerón llena la sala, oscilando entre la ópera y la amenaza directa. Aplaudes al ritmo porque no hacerlo sería traición y hacerlo demasiado pronto. Suicidio. A mitad de la pieza se detiene. Tú. Te señala de repente. Sientes como si tu alma abandonara tu cuerpo por un instante. ¿Qué sentiste? Exige. Piensas rápido. Tristeza. Mi señor, una tristeza tan divina. Entrecierra los ojos y sonríe. Ah, entiendes el arte. Regresa con su mentiroso. Complacido. Exhalas tan silenciosamente que apenas se percibe como respiración. El ensayo se prolonga durante horas. La percepción del tiempo de Nerón, al igual que su cordura, es flexible. Los senadores se desploman discretamente por el calor. Los esclavos se desmayan y son llevados como meros accesorios entre actos. En un momento dado, Nerón improvisa un monólogo sobre su propia grandeza que dura más que la guerra de Troya. Observas con atención a las demás concubinas. Sus aplausos están sincronizados, al ritmo de la supervivencia. Han perfeccionado el arte de parecer extasiadas mientras piensan en la cena. Aprendes de ellas rápidamente. Cuando por fin termina, Nerón se inclina ante sí mismo. El arte, declara, es eterno. Casi le respondes. Esta representación también lo es, pero disfrutas demasiado de la vida. Mientras se aleja a grandes zancadas,
Los cortesanos estallan en un aplauso que suena sospechosamente a alivio. Te levantas con los demás, con las manos doloridas de tanto aplaudir, el rostro congelado en admiración. Otra obra maestra que ha sobrevivido. Otra tarde ensayada a la perfección, fingiendo amar una canción que nadie se atreve a detener. Por la tarde, el palacio se entrega a su pasatiempo favorito, el chisme. No el chisme alegre sobre moda o asuntos amorosos, sino el susurro que se pronuncia como una plegaria por la supervivencia. Las concubinas lo han perfeccionado hasta convertirlo en una disciplina olímpica. Cada sonrisa oculta la recopilación de información. Cada cumplido enmascara la vigilancia. ¿Lo oíste?, murmura alguien al pasar un sirviente. La frase puede significar desde la ejecución de un senador hasta que Nerón se ha vuelto a cortar el pelo. Ambos temas son igualmente peligrosos. Has aprendido el ritmo de los rumores palaciegos. Lento, suave, siempre fatal. Una bailarina desaparecida, un poeta desterrado, un cocinero que, por accidente, saló 2 veces los higos del emperador. En palacio, los errores se difunden con más facilidad que la cena. Aún así, el chisme es la única libertad que queda. La única rebelión permitida en susurros, a altas horas de la noche, tras cortinas impregnadas de perfume. Las concubinas intercambian secretos como soldados intercambian armas. Ella le sonrió demasiado tiempo. La llamó por otro nombre. Alguien vio llorar a Poppy. Cada rumor es una advertencia disfrazada de entretenimiento. Una mujer, Casia, afilada como una daga y delgada como el doble, se inclina hacia ti. Dicen que Nerón sueña con el Olimpo, susurra. Se cree Júpiter reencarnado. No reaccionas. Regla número 1 del chisme. Nunca te muestres sorprendido. Regla número 2. Nunca repitas nada estando sobrio. El problema es que aquí los rumores se hacen realidad con demasiada frecuencia. Nerón no se conforma con poco. Si no está actuando como un dios, castiga a la gente por no aplaudir con suficiente fuerza. Una vez, un hombre dudó durante los aplausos. Al día siguiente, su finca se había incendiado misteriosamente, y él mismo acabó con su vida. Roma lo llama coincidencia. Ustedes lo llaman presagio. Incluso los sirvientes están contagiados por ello. Su silencio se ha convertido en un lenguaje propio. Una mirada, un gesto, el temblor de una mano al servir vino. Saben antes que nadie quién caerá en desgracia. A veces, incluso antes que la propia víctima. Así que mantienes el rostro inexpresivo, el tono ligero y la mirada baja. En el palacio de Nerón, el conocimiento no es poder, sino contrabando. Las mujeres a tu alrededor ríen entre dientes, como pájaros que trinan antes de la tormenta. Tú también ríes, lo justo para pasar desapercibida. Porque aquí, el chisme no es conversación, es camuflaje. Si el infierno tuviera un balneario, sería así. La cámara de baños es enorme. Suelos de mármol, fuentes doradas y un techo pintado con querubines de mirada inquietantemente crítica. El vapor flota en el aire como fantasmas que intentan escapar. Los sirvientes se afanan con cántaros de bronce, vertiendo mezclas cuyo precio supera el de una pequeña granja. Te sumerges en una piscina de leche, miel y aceite tibios, la receta romana para la belleza eterna. O, según se mire. Para ser asado vivo, el primer chapuzón siempre resulta divino. El segundo te recuerda que la comodidad en este palacio no es más que otra forma de control. Nerón no quiere concubinas, quiere arte viviente. Una prueba brillante y de dulce aroma de que su imperio es demasiado rico como para conocer la vergüenza. Mientras las sirvientas te lavan los brazos, te preguntas de dónde proviene tanto lujo. Probablemente, en algún lugar, provincias enteras pagan impuestos solo para que tus codos huelan a almendras. Imperios se han derrumbado por rutinas de cuidado de la piel mucho menos ambiciosas. El silencio en la habitación es absoluto, interrumpido únicamente por el sonido del agua al lamer el mármol. Se supone que es un lugar sereno, pero se siente como una ejecución a la luz de las velas. Los sirvientes no te miran. No hables, no respires demasiado fuerte. En el palacio de Nerón, incluso lavar la espalda de alguien tiene consecuencias políticas. Después del baño, te secan con lino suave y luego ungen tu piel con aceites perfumados, jazmín, mirra y algo más que nadie se atreve a nombrar. El aroma es embriagador, casi divino, y completamente agotador. Podrías ser sacrificado en cualquier momento y aún así oler deliciosamente mientras lo haces. Casia, la concubina de lengua afilada, se une a ti al borde del baño, observando tu reflejo en el bronce espejado. Hueles a soborno, dice en voz baja. Sonríes, y tú hueles a traición. Responde con una sonrisa burlona. Cumplido aceptado. Por un breve instante, ambos ríen en voz baja. Por supuesto, es la única rebelión que queda que no termina con la cremación. Entonces, entra un sirviente, haciendo una profunda reverencia. El emperador solicita su presencia esta noche.
Tu sonrisa se congela. Los aceites en tu piel se sienten de repente más pesados, perfumados, pulidos, perfectos. Ya no eres una persona. Tu preparación, y en algún lugar más allá de esos salones dorados, Nerón ya está preparando su embrollo. Mientras el sol comienza a sangrar sobre Roma, el palacio se transforma. El cansancio del día se funde en algo mucho más peligroso. Anticipación. Los sirvientes se apresuran como hormigas, encendiendo cientos de lámparas de aceite hasta que el fuego resplandece como una joya fundida. El aroma a mirra quemada impregna cada pasillo, dulce y sofocante, como el propio imperio. Tú y las demás concubinas estáis vestidas de nuevo, esta vez con sedas que brillan con la respiración. Cada pliegue de tela, cada broche enjollado, forma parte de la representación. No os vestís por pudor ni por abrigo, os vestís para sobrevivir. Nerón lo llama banquete, los demás lo llaman la audición de esta noche para obtener clemencia. El desfile comienza. Primero las concubinas, luego los senadores, después los aduladores, avanzan por el pasillo en parejas, con la mirada al frente, las manos entrelazadas y una sonrisa ya dibujada. Las paredes relucen con pan de oro, reflejando cientos de rostros aterrorizados bajo una iluminación perfecta. Al pasar junto a una fila de guardias torianos, uno de ellos estornuda. Nadie reacciona, pero un escalofrío colectivo recorre el pasillo. En algún lugar, se toma nota mentalmente. Estornudó delante de Nerón. La carrera de ese hombre, y posiblemente sus pulmones, han terminado. El salón de banquetes parece un sueño febril de Júpiter. Divanes dorados, fuentes de mármol que rocían vino y un techo del que llueve pétalos de flores. Cuando Nerón aplaude, lo llama un toque divino. Tú lo llamas alergia. Cuando Nerón entra, la sala contiene la respiración. Lleva una capa púrpura bordada con estrellas. Discreta como siempre, sus mejillas resplandecen con vino y seguridad en sí mismo. No saluda a nadie porque, en su mente, todos ya están saludándolo. Tomas asiento entre las concubinas, fingiendo que tu pulso no leita al ritmo de los tambores. Los músicos comienzan a tocar y Nerón sonríe radiante, como si el mismísimo Apolo hubiera confirmado su asistencia. Hace un gesto dramático con el brazo. Esta noche, declara, celebramos la grandeza de Roma. Nadie pregunta qué parte. El imperio lleva años ardiendo metafóricamente. La versión literal aún no lo ha alcanzado. Mientras las risas y las mentiras llenan el aire, levantas tu copa, sonríes a Q y susurras un brindis en voz baja. Por la supervivencia y por mantener la cabeza unida una noche más. El banquete aún no ha terminado de digerirse cuando Nerón decide que es hora del arte. Por supuesto, se refiere a su arte, el único tipo de arte reconocido oficialmente por Roma desde. Bueno, Nerón, las antorchas se atenúan, los músicos se escabulen en formación como Beatles aterrorizados. Los senadores se yerguen, las concubinas se quedan paralizadas y los esclavos desaparecen en los rincones. Nerón, resplandeciente envuelto en seda púrpura, luce la corona ladeada, como quien cree firmemente que el Olimpo está a solo un paso. Alza las manos. Esta noche, anuncia, los dioses hablan a través de mí, lo cual resulta impresionante, considerando que la mayoría de los dioses han estado evitando Roma últimamente. Los embusteros entonan su cautelosa melodía, una mezcla entre himno divino y disculpa pública. Nerón cierra los ojos, se balancea dramáticamente y empieza a cantar. Se supone que la canción trata sobre Orfeo descendiendo al inframundo por amor, pero de alguna manera trata principalmente sobre la propia genialidad de Nerón. Has oído cosas peores, sobre todo porque también has escuchado esta misma canción 27 veces. Cada estrofa dura lo suficiente para que se forme una pequeña rebelión y sea aplastada. Cuando su voz se quiebra al pronunciar la palabra inmortal, aplaudes suavemente, con reverencia y, lo más importante, de forma preventiva. Los senadores siguen tu ejemplo. Unos segundos de retraso, y los aplausos se convierten en insubordinación. En la Roma de Nerón, la sincronización lo es todo. Incluso para tus manos. Abre los ojos, deleitándose con el resplandor de una admiración aterrada. El arte, dice sin aliento, es la verdad, asientes. La gravedad también, pero una parece más constante. Entonces, sin previo aviso, declara, hágase la luz. Los sirvientes se apresuran a liberar cientos de palomas que llevan pequeñas linternas. Una de ellas se incendia en pleno vuelo, prendiéndole fuego a sus plumas. Nerón no se da cuenta. Todos los demás fingen no darse cuenta. Simplemente añaden el olor a ave asada a la lista de experiencias sensoriales de esta noche. Cuando la función por fin termina, el silencio es denso y estremecedor. Entonces Nerón sonríe y toda la sala estalla en aplausos, tan fuertes que podrían despertar al mismísimo Júpiter. La gente grita alabanzas, llora, incluso se desmaya para impresionar.
Él se inclina ante sí mismo profunda y majestuosamente. Los dioses, murmura, aprueban. Esbozas una sonrisa forzada, esperando que la aprobación divina oculte los daños colaterales. Porque en la Roma de Nerón, el arte no imita la vida, la reemplaza. Cenar bajo el yugo de Nerón no es solo una comida, es una prueba de resistencia. El salón de banquetes ya se resiente bajo el peso de la comida. Suficiente para alimentar a media Roma. Platos de pavos reales asados, higos rellenos de miel, anguilas marinadas en vino y algo que tal vez alguna vez fue legal comer. Los esclavos se mueven silenciosamente entre las mesas como camareros fantasmales, rellenando las copas más rápido de lo que los invitados pueden entrar en pánico. Tomas asiento entre las concubinas, fingiendo que el olor a flamenco asado no te hace perder la cabeza. Los senadores al otro lado de la mesa ya sudan, aterrorizados de ser notados, o peor aún, ignorados. Nerón preside la mesa, luciendo una guirnalda de flores como un hombre convencido de que la naturaleza misma lo adora. Irradia la satisfacción de un dios que aún no se ha percatado de su mortalidad. Alza su copa. Por Roma, exclama, como si Roma no estuviera ardiendo en algún lugar. Metafórica o literalmente, todos se unen al brindis, pues la alternativa es la ejecución. La comida es interminable, un grotesco desfile de lujo. El emperador insiste en probarlo todo. Come como quien aspira a la divinidad, lenta y dramáticamente, como si masticar fuera un sacramento. Cada bocado exige aplausos. Cada eructo es una declaración filosófica. Mordisqueas un higo, con cuidado de no disfrutarlo demasiado. El placer resulta sospechoso aquí. Implica independencia. Frente a ti, la esposa de un senador ríe a carcajadas con uno de los chistes de Nerón. En segundos, todos se unen, el sonido del miedo sincronizado disfrazado de risa. A mitad del banquete, Nerón decide entretener, llama a bailarines. Hombres pintados de oro, mujeres envueltas solo en perlas. El espectáculo es hipnótico, decadente y vagamente amenazador. Es arte, al estilo de Nerón, caro, excesivo e imposible de abandonar. En un momento dado, se inclina hacia ti, con los ojos vidriosos por el vino. ¿Crees, dice en voz baja, que nací para la grandeza? Sonríes, la sonrisa perfecta y ensayada de quien ha preparado este preciso instante cientos de veces. César, susurras, tú defines la grandeza. Él sonríe, satisfecho. Exhalas, fingiendo que el aire no está cargado de tensión, y que el olor a descomposición no se disfraza de perfume. El banquete continúa, las risas se intensifican, el vino se vuelve más dulce, el peligro más palpable, y mientras pétalos dorados caen del techo, comprendes que esto no es una cena, es Roma devorándose a sí misma. Tras el banquete llega la parte que todos temen, el entretenimiento. En el mundo de Nerón, los juegos son un concepto flexible, a veces son carreras de carros, a veces es música. Esta noche, se debe a que la moderación murió casi al mismo tiempo que la cordura de Nerón. El patio del palacio se ha transformado en una arena en miniatura. Antorchas arden con fuerza, proyectando largas sombras temblorosas sobre el mármol. Senadores, cortesanos y concubinas se alinean en los bordes, fingiendo que esto es normal, lo cual, para ser justos, a estas alturas lo es en cierto modo. El primer acto es bastante inofensivo. Malabaristas que equilibran antorchas encendidas mientras recitan poesía sobre la divina belleza de Nerón. Jamás has visto a un hombre sonreír con más dientes y menos alma. Luego llegan los gladiadores, escogidos por su destreza y su absoluta falta de voluntad de vivir. El emperador saluda con desgana y la lucha comienza. El acero choca, la multitud contiene el aliento y tú bebes vino aguado como si fuera un tranquilizante. Has aprendido que mostrar emoción aquí es arriesgado. Si te horrorizas demasiado, te acusan de debilidad. Si te emocionas demasiado, te acusan de sed de sangre. La expresión correcta es un temor existencial levemente impresionado. Cuando llega el golpe final, Nerón se pone de pie y se aplaude a sí mismo por haber organizado tan maravilloso espectáculo. Roma, declara, es una civilización del espectáculo. Te resistes a preguntar si eso incluye la parte en la que Roma también está en bancarrota. A continuación, Nerón decide participar. Nunca es buena señal. Entra en la arena con una túnica que brilla como un sueño febril. Esta noche, anuncia, recrearé las hazañas de Hércules. El silencio colectivo que sigue podría alimentar un imperio. Comienza con un león nemeo representado por un guardia palaciego confundido, ataviado con una capa de pieles y con profundo pesar. Nerón blande una maza de madera. Falla estrepitosamente y, aún así, se declara vencedor. La multitud ruge al oírlo. Incluso los dioses probablemente estaban asombrados cuando termina de derrotar a la hidra. Un montón.
serpientes hechas de cintas. El público, exhausto por el entusiasmo desbordado por el miedo, aplaude hasta que le duelen las palmas de las manos, rezando para que la función termine antes de que alguien muera de verdad. Nerón se inclina profundamente, sudoroso y radiante. Roma, proclama, ha presenciado la grandeza. Y en cierto modo, tiene razón, es justo la clase de grandeza que hace suspirar a los libros de historia. Cuando las festividades por fin amainan, comienza la parte más peligrosa de la noche, la citación. Aparece un sirviente tembloroso, con la mirada fija en el suelo. El emperador solicita su presencia. La frase suena cortés, pero todos saben que es una sentencia de muerte envuelta en terciopelo. Se levanta, sonríe como si fuera un honor y lo sigue por pasillos iluminados por la luz de las lámparas y una atmósfera amenazante. El Dois Hora está más silencioso ahora, pero no tranquilo. Las paredes de mármol resuenan con cada paso, como si el palacio mismo estuviera murmurando. El aroma a vino, incienso y aceite quemado lo impregna todo. La idea romana de los preliminares. Pasas junto a estatuas de dioses que parecen mostrar una vaga indiferencia. Lo cual resulta apropiado, para cuando llegas a la cámara privada de Nerón. Tu pulso se acelera como si estuviera ensayando su propia tragedia. Las puertas se abren a una habitación tan extravagante que podría arruinar una provincia. Tan solo la cama podría albergar a un senado entero. Cada superficie reluce con oro, marfil o la vaga insinuación de culpa. Nerón, medio ebrio, completamente absorto en sí mismo, yace reclinado en seda. Un mentiroso reposa cerca, prueba de que, incluso en la cama, nunca se baja del escenario. Te hace un gesto perezoso para que te acerques. Lo haces con la misma energía que quien se acerca a un volcán en erupción. Te estudia como un artista estudia el mármol, preguntándose si serás una buena estatua después. Habla primero, claro, de filosofía, el destino, su voz, sobre todo su voz. Asientes en los momentos oportunos. Murmuras asentimiento y rezas a todos los dioses que conoces para que no te pida tu opinión. Nerón no quiere la verdad, quiere eco. Luego viene el ritual, lento, deliberado y lleno de pausas dramáticas que harían llorar a cualquier dramaturgo. Para él, la intimidad es teatro. Tú interpretas tu papel a la perfección. La musa devota, la admiradora apasionada, la mujer que no recuerda haber tenido una vida antes de esta cama. Cuando termina, Nerón suspira como un hombre que acaba de conquistar la Galia. ¿Me entiendes?, dice en voz baja. Sonríes como lo hacen todos los supervivientes. Porque en este palacio, el afecto no es amor, es coreografía. Y esta noche, bailaste lo suficientemente bien como para vivir otro amanecer. Cuando Nerón por fin se duerme, es como ver a un león aletargarse tras devorar toda la sabana. Roncas suavemente, ajeno a que medio imperio lo desea muerto. Permaneces inmóvil a su lado, temerosa de que incluso el latido de tu corazón pueda ofender a los dioses, o peor aún. Los sueños del emperador. La habitación resplandece tenuemente por la luz de las velas agonizantes. El aire huele a vino especiado y humo, tan denso que parece ahogarse. A tu alrededor, todo es perfecto. Cortinas de terciopelo con motivos de marfil tallado. El tenue murmullo de las fuentes en el exterior. Sin embargo, todo se siente como el interior de un ataúd forrado de oro. Giras la cabeza lo justo para observarlo. El monstruo dorado de Roma. Su rostro dormido es casi pacífico, casi humano. El tipo de hombre que podría haber sido amable si no hubiera sido criado por la ambición y los aplausos. Por un breve instante, la lástima se cuela en tu interior. Entonces recuerdas los gritos que oíste hace 2 noches y dejas que esa sensación se desvanezca en silencio. El sueño no llega, casi nunca llega. Demasiados pensamientos, demasiados fantasmas. Piensas en tu hogar, en el río donde solías lavar la ropa, en el sonido de las risas que no te costaron el alma. Se suponía que serías esposa, tal vez madre. En cambio, eres un adorno en la mitología nocturna del emperador. Afuera, Roma respira con dificultad. Los carruajes crujen, los perros ladran y, a lo lejos, juerguistas cantan canciones sobre una pieza que no existe. En algún lugar, un edificio se derrumba, y te preguntas si eso no será más que otra metáfora del imperio mismo. Susurras una plegaria, apenas audible, no a Venus ni a Júpiter. Son inútiles en esta ciudad, sino a Fortuna, la diosa de la fortuna. Déjame ver el amanecer, murmuras. No necesito felicidad, solo luz del día. A tu lado, Nerón se mueve. Su brazo te rodea con una ternura posesiva, no cálida. Permaneces inmóvil, con los ojos abiertos, el corazón contando los segundos hasta que se sumerja de nuevo en sueños donde aún es adorado. Has aprendido que el amor en este palacio no se trata de ternura. Se trata de saber cuándo sonreír, cuándo halagar y cuándo respirar.
Contemplas la luz de las velas y susurras la verdad que nadie se atreve a decir en voz alta. Roma no arde. Por fin se refleja en el horizonte. El amanecer en el palacio de Nerón no llega con suavidad. Se desliza dorado y cruel. La luz del sol se cuela sobre el mármol como un ladrón, derramando sobre mosaicos, copas y sobre el propio emperador, que duerme como un hombre convencido de que los dioses aún le pagan. Te levantas despacio, con cuidado de no despertarlo. Las sábanas están cálidas, perfumadas y ligeramente pegajosas por el vino derramado, restos de otra noche que parecía gloriosa y olía a agotamiento. El aire vibra con un silencio que solo existe tras el caos. Lo respiras como un secreto. Los sirvientes entran en silencio, con la cabeza gacha, se mueven alrededor del lecho de Nerón como sacerdotes que cuidan un fuego sagrado. Lavando, doblando, fingiendo, uno de ellos te mira a los ojos un instante, y luego aparta la vista. Aquí nadie reconoce la supervivencia. Es mala suerte. Te envuelves en una fina túnica y te diriges al balcón. Roma se extiende a tus pies, vasta e indiferente. Humo que se eleva de chimeneas lejanas, templos que captan la primera luz. El tenue murmullo de una ciudad que finge no estar construida sobre huesos. En algún lugar allá abajo, los panaderos amasan la masa. Los comerciantes gritan los precios y los niños persiguen a los perros callejeros. Vida cotidiana, milagrosamente intacta por la locura divina. Por un instante, los envidias, sus mañanas comienzan con pan, no con estrategia. Sus miedos son lo suficientemente pequeños como para poder nombrarlos. Vuelves la mirada hacia Nerón. El gobernante de todo, prisionero de nada, incluso dormido. Su aspecto es teatral. Su mano aferra un cáliz dorado como la de un hombre temeroso de que alguien olvide rendirle culto en sueños. Te preguntas si el poder siempre luce tan patético a la luz del día. Vuelves a contemplar el paisaje. La brisa del Tíber trae consigo un tenue aroma a ceniza. El perfume de Roma. La ciudad nunca arde del todo. Simplemente sigue humeando. Como él, como tú. Susurras una risa silenciosa e invisible. Has sobrevivido otra noche. Eso es lo más parecido a una victoria en este palacio. Volverás a sonreír en el desayuno. Aplaudirás otra canción y alimentarás otra ilusión. Porque en el mundo de Nerón, sobrevivir es rebelarse. Y cuando la luz del sol por fin roza tu rostro, haces lo que nadie en el imperio se atreve a decir en voz alta. Exhalas, y por un frágil latido, te sientes libre. En el mundo nórdico, el matrimonio no era una cuestión de amor, sino de legado. Era una alianza entre familias. Un tratado forjado ante la mirada de dioses y ancestros. Cuando un hombre y una mujer se unían, también lo hacían sus clanes, sus rebaños, sus armas y su honor. Una boda podía traer la paz entre familias rivales o encender una nueva enemistad que perdurara por generaciones. El matrimonio nunca era privado. Era guerra, riqueza y culto, todo ello envuelto en un ritual sagrado. Los propios dioses marcaban la pauta. Odín y Frey reinaban juntos como el modelo divino de marido y mujer. Ella, la silenciosa guardiana de secretos. Él, el inquieto vagabundo. Freya, diosa del amor y la fertilidad, bendijo la unión. Pero su belleza también era un arma en la política entre dioses y hombres. Cuando una pareja mortal contraía matrimonio, se decía que sus votos reflejaban los de los divinos. Sin embargo, a diferencia de los romances cantados en épocas posteriores, estas uniones eran prácticas, estratégicas y, a menudo, frías. Una novia nórdica era más que una mujer. Era la clave de la herencia. Su matrimonio podía duplicar el poder de una familia o arruinarlo por completo. La familia del novio debía demostrar su valía mediante dotes, regalos y juramentos solemnes. Se intercambiaba oro, pero también espadas y escrituras de propiedad. Cada pieza de plata simbolizaba responsabilidad. Un hombre no solo se casaba con una mujer, se casaba con su familia, sus deudas y los espíritus de sus ancestros. La ceremonia en sí era solo la punta del iceberg del pacto. Bajo el humo y las risas del salón de hidromiel, la tensión se palpaba en el aire. ¿Se mantendría esta alianza o la traición la aguardaba? La familia de la novia vigilaba a los hombres del novio en busca de señales de arrogancia. Los parientes del novio ponían a prueba la lealtad de la novia. Pues, según la creencia nórdica, el matrimonio era un campo de batalla sin derramamiento de sangre, pero no sin bajas. Incluso la palabra regalo armal, que significa matrimonio, conllevaba una connotación de intercambio, de dar y recibir. Se trataba menos de romance y más de equilibrio, la unión de dos linajes en busca de la supervivencia. Los nórdicos comprendían que el mundo mismo nació del sacrificio. Asimismo, cada matrimonio era una ofrenda personal al destino, a la familia y a los dioses que observaban desde lo alto, bebiendo su y sonriendo ante los pactos humanos.
Antes de que se sirviera el meo se trenzara el cabello de la novia. Tenía lugar el festal, el acuerdo de compromiso. Era menos una promesa romántica y más una negociación política donde la plata tenía más peso que el amor. Dos familias se reunían, generalmente en la casa comunal de la novia, y el aire estaba cargado de humo. Tensión y orgullo. A un lado, la familia del novio, armada no con hachas, sino con ofertas. Al otro, la familia de la novia, defendiendo su valor con la misma ferocidad con que defenderían sus fronteras. En el centro de la discusión estaba lo brutal, la compra de la novia. No lo consideraban una práctica cruel, sino ley, costumbre y honor. La familia del novio pagaba el munda, una suma que representaba su capacidad de proveer y proteger. A cambio, la familia de la novia ofrecía una dote familiar, ganado, joyas o tierras, a menudo objetos que albergaban historias y tradiciones ancestrales. Ambas partes comprendían que no se trataba de una simple transacción, sino de un intercambio de destinos. Una vez que ambas familias acordaban los términos, se convocaba a testigos, generalmente hombres respetados en la comunidad, para garantizar que el acuerdo fuera válido ante los ojos de ambas partes. Dioses, el acuerdo se sellaba con apretones de manos, juramentos y, a veces, una simbólica entrega de mí. Desde ese momento, la mujer era Festocona, la prometida, ligada por el honor a su futuro esposo. Romper esa promesa sin motivo era una grave afrenta y podía desencadenar una sangrienta venganza. Es fácil imaginar a la joven pareja sentada en silencio durante este ritual, apenas mirándose. El afecto personal tenía poca cabida en estos preparativos. El matrimonio no era algo que ellos hubieran planeado. Pertenecía a sus familias, a sus ancestros y al destino de su clan. Sin embargo, una vez alcanzado el acuerdo, una extraña expectación llenó el salón. Los ancianos habían hablado y ahora los dioses serían testigos. Algunas familias celebraron un modesto banquete tras la fiesta, donde ambos clanes brindaron por la prosperidad y por un futuro lleno de días soleados y abundantes cosechas. Tras las risas, sin embargo, persistían temores tácitos de que la unión trajera más tormenta que alegría. Pero así eran las costumbres nórdicas. Unir vidas era desafiar al destino mismo, y ningún vikingo jamás rehuyó con acento agudo ese riesgo. En las bodas nórdicas, la espada tenía tanta importancia como el anillo. Era más que un símbolo, era el linaje hecho metal. Cuando el novio llegaba a reclamar a su novia, no venía con las manos vacías. En su mano derecha portaba una espada, a menudo la hoja ancestral de su padre o abuelo. Aquello no era una simple decoración, era su prueba de sangre, su promesa de fortaleza y su advertencia tácita a cualquiera que osara desafiar la unión. En la ceremonia, el novio entregaría esta espada a su novia. Ella la sostendría con ambas manos, sintiendo el frío hierro que una vez derramó sangre por el honor de su familia. A cambio, le obsequiaría una espada nueva, recién forjada, un arma para empuñar en su nueva vida juntos. Una hoja simbolizaba la ascendencia, la otra el futuro. Era como si el pasado y las generaciones venideras se encontraran en ese intercambio de acero. La espada también marcaba la transformación de la novia. Antes de ese momento, era la hija de su padre. Después, era la mujer de su esposo. No en el sentido de posesión, sino de protección y deber. Portaría la espada ancestral de su esposo durante la ceremonia y, a veces, la guardaría cerca de su cama durante la primera noche de bodas. Las noches de matrimonio simbolizaban la protección de su honor y su linaje. Estas espadas solían estar inscritas con runas o bendecidas por un godi local, un sacerdote pagano, para asegurar el favor de los dioses. Algunas llevaban el martillo de Thor tallado en la empuñadura, invocando al protector de la humanidad. Se decía que si el metal brillaba con demasiada intensidad durante el intercambio, presagiaba una unión sólida. Si se opacaba, los dioses estaban disgustados. En una sociedad donde la paz era efímera y toda alianza podía quebrarse, la presencia de la espada recordaba a todos que incluso el matrimonio era una tregua frágil. Cada hoja guardaba historias de incursiones, venganza o lealtad, y ahora esas historias pasaban a manos de la novia. Mientras los invitados observaban el intercambio, vieron más que a dos personas casándose. Presenciaron la forja de una alianza entre pasado y presente, familia y destino. La espada relucía, testigo silencioso de que el amor en el norte siempre se templaba con hierro. Ninguna boda nórdica estaba completa sin el trenzado del cabello de la novia. Un ritual más antiguo que cualquier saga y tan sagrado como los propios votos. Antes de la ceremonia, las mujeres de su familia se reunían en la casa comunal, con las manos ocupadas y en voz baja. Tomaban su cabello suelto, símbolo de libertad, y comenzaban a trenzarlo en intrincadas trenzas. Cada mechón representaba un hilo del destino,
que la unía a sus ancestros, a su esposo y a las Nornas, las tres diosas. Quienes se peinaban el cabello representaban el destino mismo. El acto era a la vez simbólico y emotivo. El cabello de una mujer era un poderoso emblema de su identidad y virtud. En la cultura nórdica, una mujer soltera llevaba el cabello largo y suelto, pero el cabello de una esposa se trenzaba o se cubría, mostrando disciplina, madurez y el paso de la juventud a la responsabilidad. Mientras las mujeres mayores se peinaban, murmuraban bendiciones para la fertilidad, la prosperidad y la paz en el hogar. Le hablaron de las dificultades del matrimonio, de los inviernos fríos, de la ausencia de los maridos que partían a saquear y del silencio de la espera. Sus palabras contenían tanto advertencia como consuelo. Una vez terminado el trenzado, se le colocaba un delicado velo o diadema sobre la cabeza. A veces se adornaba con hierbas como tomillo, serval o acebo, plantas que, según se creía, ahuyentaban a los malos espíritus o las miradas envidiosas. En las familias más adineradas, se tejían hilos de oro en el cabello, que brillaban como la luz del sol en el salón lleno de humo. Se decía que la propia Frigg bendecía a cada novia con este acto, susurrándole el destino a sus trenzas. Mientras tanto, en otra habitación, el novio también se preparaba. Le peinaban y recogían el cabello, le untaban aceite y perfumaban resina en la barba. Sus asistentes le ajustaban el cinturón y lo armaban con un hacha o espada ceremonial, pulida hasta reflejar la luz del fuego. Para los novios, la apariencia no era vanidad, sino ritual, una declaración a dioses y mortales por igual, de que esta unión estaba santificada por el orden, no por el caos. Cuando la novia finalmente salió de la casa comunal, con el cabello recogido como una corona de oro tejido, la multitud enmudeció. No solo veían belleza, era transformación. Ya no era la hija de su padre, ni una doncella de su clan. Era algo nuevo, algo sagrado, el hilo vivo entre generaciones, trenzado por el destino mismo. Tras pronunciarse los votos formales e intercambiarse las espadas, dio comienzo el banquete nupcial, una celebración bulliciosa que podía durar días, a la luz tenue de las antorchas y entre el intenso aroma de la carne asada. Familiares y desconocidos se congregaron para presenciar la unión de dos clanes. El banquete no era un mero capricho, era una declaración pública de que los dioses, los ancestros y la comunidad aprobaban esta unión. Sin el banquete, no había boda de verdad, solo una promesa vacía. Largas mesas de madera rebosaban de comida, cerdo asado, pescado salado, pan horneado y humeantes calderos de estofado espeso de cebada. Los cuernos de mi pasaban de mano en mano, cada brindis más fuerte y audaz que el anterior. Los novios se sentaban en el trono, rodeados de ancianos, y cada invitado, por turno, alzaba un cuerno en su honor. Pero cada brindis tenía poder, una especie de magia verbal. Desearles lo mejor a la pareja era bendecirlos ante los dioses. Burlarse de ellos, incluso en broma, podía considerarse una maldición. Calaveras o poetas se alzaban para recitar versos sobre el linaje, la valentía y la fortuna de la pareja. Las risas resonaban en el salón, pero bajo todo ello reinaba la formalidad. Cada palabra, cada gesto, estaba cargado de tradición. El acto de compartir la vida era sagrado, símbolo de unidad y destino compartido. El primer cuerno estaba dedicado a Odín por su sabiduría, el segundo a Thor por su fuerza y protección, y el tercero a Freya, por amor y fertilidad. Durante el banquete, se jugaba, se hacían juramentos y se lanzaban desafíos. Algunos hombres incluso se batían en duelo amistoso para honrar la belleza de la novia o probar la suerte del novio. Estas demostraciones de valentía no eran solo entretenimiento, eran pruebas de valía y presagios para el éxito del matrimonio. Al caer la noche, el salón se llenaba de humo y canciones. Los invitados bailaban, gritaban y, de vez en cuando, se enzarzaban en peleas. Se saldaron viejas rencillas y se forjaron nuevas alianzas entre los comensales. Porque en el mundo nórdico, un banquete nupcial nunca se trataba solo de la pareja, sino de la tribu. Unía a la gente mediante la risa, la comida y la luz del fuego. Y cuando se consumía el último cuerno, no solo se había sellado la unión de un hombre y una mujer, sino que se había reafirmado la voluntad de todo un pueblo de perdurar. Ningún matrimonio nórdico estaba completo sin la presencia divina. Antes de que comenzara el banquete o durante su apogeo, la pareja buscaba la bendición de los dioses. Sin su favor, ni la dote más rica ni la espada más poderosa tenían valor alguno. Los nórdicos concebían el matrimonio como parte del equilibrio cósmico, un eco de las uniones sagradas entre los propios dioses. Cada voto era un susurro que llegaba hasta los salones de Asgard, donde Odín, Frigg, Thor y Freya escuchaban. El ritual variaba según la región, pero la esencia permanecía. Había que honrar a los dioses o el matrimonio se marchitaría.
El Godi local, un sacerdote o jefe, dirigía la ceremonia ante un altar adornado con ídolos tallados. Un pequeño animal, a menudo una cabra o un jabalí, era sacrificado a Freya, diosa de la fertilidad, cuya bendición prometía campos fértiles e hijos de huesos fuertes. Su sangre se recogía en un cuenco de madera, y una rama de hoja perenne, símbolo de la vida, se sumergía en ella y luego se rociaba sobre la pareja, los invitados y el fuego sagrado. A continuación, se colocó el martillo de Thor, o una versión simbólica del mismo, sobre el regazo de la novia. No era un gesto de violencia, sino de protección y fertilidad. Así como Thor custodiaba Midgard, la presencia del martillo tenía como fin proteger el nuevo hogar. El novio tocaría entonces el martillo, simbolizando su deber de defender y proveer. En ese instante, se convertía no solo en esposo, sino en un escudo contra el caos. Las plegarias de la novia se dirigieron a Freya, diosa del amor y el parto. Se le pedía que concediera pasión y paciencia, virtudes gemelas de toda unión duradera. Algunas novias llevaban collares de cuentas de ámbar, conocidas como lágrimas de Freya, para invocar su favor. Eran joyas transmitidas de madre a hija, uniendo generaciones en silenciosa devoción. Una vez terminadas las ofrendas, el dios alzó un cuerno hacia el cielo y vertió una porción sobre la tierra. Una libación para los espíritus invisibles. La multitud respondía con un estruendoso aplauso, como si el mismísimo Thor hubiera tronado en señal de aprobación. La pareja entonces estrechaba sus manos sobre el altar, sellando sus destinos bajo la mirada divina. Para los nórdicos, los dioses no eran mitos lejanos, eran invitados a la mesa, testigos de cada juramento y jueces silenciosos de cada beso. Cuando los dioses habían sido honrados y el banquete estaba en su apogeo, llegaba el momento de la procesión nupcial, un viaje ritual que marcaba el paso de la novia de un hogar a otro. A otra. En el mundo nórdico, esto no era simplemente un paseo, era un cruce simbólico entre vidas, una despedida de su familia y un paso audaz hacia el destino de su esposo. El camino era sagrado, iluminado por relojes, antorchas y el murmullo de cantos. Al amanecer, la novia era conducida desde la casa de su padre, con sus trenzas coronadas con una diadema de hierbas y oro. La acompañaban sus parientes, que portaban pequeñas lámparas o velas para iluminar su camino, un gesto de protección contra espíritus oscuros. Delante cabalgaban hombres armados, los acompañantes del novio, esperando para escoltarla a su nuevo hogar. Estas procesiones podían extenderse kilómetros y kilómetros, con caballos envueltos en telas, estandartes ondeando y el ritmo constante de los cascos resonando en los valles de los fiordos. La dote de la novia la seguía en carretas, con arcones de lino tejido, cuencos de madera tallada, joyas de plata y armas heredadas. Incluso sus esclavos o sirvientes caminaban entre la procesión, pues ella traía consigo la riqueza y el prestigio de su linaje. El novio la esperaba en su salón, de pie ante el umbral con la espada al cinto y una copa de mi bebida en la mano. A su llegada, las damas de honor desmontaron primero, y luego la condujeron al encuentro de su esposo. El novio le ofreció la copa, una bebida ceremonial de mi bebida endulzada con miel y hierbas. Ella bebió y luego se la devolvió. Este sencillo acto, llamado brindis nupcial, selló su unión pública ante la comunidad. El sari era sagrado para los nórdicos, un regalo de los dioses que simbolizaba la sabiduría y la armonía. Compartirlo era prometer cooperación incluso en la adversidad. Finalmente, el novio tomó a la novia de la mano y la condujo al salón. En ese momento, se encendieron las antorchas y los invitados estallaron en vítores. La música llenó el aire, flautas, tambores y trompas resonaban entre las vigas de madera. Para todos los presentes, este fue el momento culminante del día. La unión de dos clanes fue presenciada no solo por mortales, sino también por ancestros que sonreían desde más allá del velo de la luz del fuego. Cuando el último canto se desvaneció y las antorchas se consumieron, la boda nórdica dio paso a su ritual más íntimo, la noche nupcial. Conocida como Samgahusen, aunque envuelta en intimidad, no era un asunto secreto. La consumación del matrimonio era un acto público, pues sin ella, la unión carecía de validez legal y espiritual. Fue el momento en que los votos se convirtieron en legado, donde dos linajes se unieron bajo la mirada silenciosa de dioses y ancestros. Antes de que la pareja se retirara, los invitados los acompañaron a la cámara nupcial entre vítores y risas. Algunos arrojaban pétalos de flores, otros golpeaban sus copas, gritando bendiciones que difuminaban la línea entre el humor y la superstición. No era momento para la modestia. Cuanto más ruidosa la multitud, mayor la fortuna. La procesión hacia la cámara nupcial simbolizaba la aprobación de la comunidad. Un recordatorio de que este matrimonio servía a la comunidad. El clan era tan importante como el corazón.
Dentro, la atmósfera cambió. La habitación resplandecía con la luz de las velas y el aroma a resina y humo. Un fuego crepitaba en la chimenea, símbolo del hogar, custodiado por Frey, la diosa de la armonía doméstica. Sobre la cama yacía la espada ancestral del novio, colocada entre marido y mujer para la primera noche. Representaba la protección y la pureza, un recordatorio de que el matrimonio no comenzaba por deseo, sino por honor. Solo tras la salida del sol se podía retirar, señal de que la pareja había consumado su unión. En algunas regiones existía un curioso ritual. Testigos, a menudo ancianos de la familia, permanecían fuera de la puerta para confirmar que habían pasado la noche juntos. Aunque pueda parecer invasivo, su propósito era proteger a ambos, como prueba ante falsas acusaciones o promesas rotas. Por la mañana, la pareja salía, recibida con gritos de júbilo y brindis de sus familiares. El caballero nupcial portaba ecos divinos. Freya y Frier, dioses de la fertilidad, fueron invocados en silenciosas plegarias. El hidromiel que la pareja compartió antes de recostarse no era solo bebida, sino un elixir sagrado que, según creían, bendecía su unión con hijos y buena fortuna. Para un vikingo, el amor no se medía por la dulzura, sino por la resistencia, y en aquella silenciosa cámara, donde la espada y la llama se encontraron con la carne y el destino, el nuevo hogar comenzó, unido por el honor, sellado por el fuego, y presenciados por los mismos dioses. Cuando las risas se apagaron y los cuernos de mes se secaron, comenzó el verdadero significado del matrimonio. En la cultura nórdica, la boda no era el final de una historia, sino el comienzo de una dinastía. Todo matrimonio, ya fuera entre jefes o simples campesinos, conllevaba la misma expectativa: construir, perdurar y dejar un legado digno de recordar. A la mañana siguiente del banquete, se intercambiaban regalos una vez más. El novio podía obsequiar a su novia con tierras, joyas o ganado, símbolos de confianza y permanencia. La novia, a su vez, aportaba su dote al nuevo hogar, contribuyendo así a consolidar su riqueza e independencia. Juntos administraban la hacienda. Un pequeño reino gobernaba conjuntamente. Los nórdicos veían al marido y a la mujer no como opuestos, sino como complementos. Él, el escudo; ella, el hogar. Él defendía las murallas; ella, el fuego. El matrimonio también transformaba la posición social del hombre. Un soltero era despiadado. Un hombre casado tenía un linaje y un legado. Podía reclamar tierras, heredar títulos y participar en consejos de ancianos. Sus hijos, nacidos de una unión bendecida por los dioses y presenciada por la familia, se convertían en los portadores de su memoria. Para un vikingo, la inmortalidad no provenía de templos ni tumbas, sino de las historias contadas sobre sus descendientes. El poder de una mujer crecía de maneras más silenciosas, pero no menos formidables. Como guardiana de las llaves, tanto literales como simbólicas, administraba la riqueza familiar. Su palabra tenía autoridad cuando su esposo estaba en el mar o en la guerra. Las viudas podían heredar propiedades, dirigir granjas e incluso concertar nuevos matrimonios dentro del clan. En las sagas, las mujeres más sabias solían ser aquellas que convertían sus votos matrimoniales en estrategia, asegurando así la supervivencia de su familia mucho después de la muerte de sus maridos. Incluso siglos después, los ecos de estas uniones perduraban en las costumbres y las canciones. Cada boda nórdica, ya fuera humilde o grandiosa, era un acto de desafío contra el frío y el caos de su mundo. Decía: perduramos, bajo las trenzas, las espadas y los estruendosos banquetes. Había algo profundamente humano: el anhelo de ser recordado, de pertenecer, de unir una vida a otra contra el invierno eterno. Y así, en el crepitar del fuego del hogar, cada matrimonio se convertía en lo que los nórdicos más valoraban: un legado inquebrantable. Lo suficiente para resistir la nieve. En Japón, la piel nunca fue solo piel. Era una superficie sagrada donde la identidad, la resistencia y la rebeldía se grababan en silencio. El arte del iriumi, que significa insertar tinta, convertía el cuerpo humano en un pergamino viviente. Cada diseño guardaba una historia que no podía contarse en voz alta. Relatos de lealtad, amor, venganza y destino, todos grabados en el profundo ritmo de la aguja. Tatuarse no era simplemente adornarse. Se trataba de comprometerse con una leyenda que te acompañaría hasta la muerte y más allá. Las raíces del irumi se remontan a la prehistoria. Los arqueólogos han encontrado figurillas de arcilla del período Jamón, de más de 10.000 años de antigüedad, con misteriosos diseños en sus rostros y cuerpos. Aún no se sabe con certeza si se trataba de tatuajes o pintura corporal, pero el mensaje era claro. Incluso en el antiguo Japón, marcar la piel era un acto espiritual, un puente entre el cuerpo mortal y el mundo invisible.
Con el paso de los siglos, estas marcas evolucionaron de símbolos tribales a un arte refinado. Durante el período Edo, 603-1868, el tatuaje se había transformado en algo más grandioso, algo peligroso, un arte de lo prohibido, mientras que la clase samurái gobernante valoraba la disciplina, la pureza y la modestia externa. El pueblo llano, obreros, artesanos, bomberos y jugadores, recurría al irumi como un acto de rebeldía silenciosa. Su piel se convertía en su kimono. Bajo sencillas vestimentas, portaban mundos enteros, dragones se enroscaban en los hombros, carpas kaoi nadaban por la columna vertebral, tigres se agazapaban bajo las costillas. La tinta convertía el cuerpo en un mapa de emociones y mitos. El proceso era largo, brutal y sagrado. Mediante el teburi, la técnica tradicional de tatuaje a mano, el maestro tatuador sumergía un manojo de agujas en tinta y las clavaba en la piel trazo a trazo. El dolor era insoportable, pero también purificador. Soportarlo era prueba de disciplina, de valentía, de pertenencia. Cuando se dio la última pincelada, lo que surgió fue más que arte. Fue transformación. Un hombre podía entrar al estudio como obrero y salir convertido en una leyenda viviente. Su piel contaba historias de dioses, bestias y batallas. Su cuerpo, antes inerte, se había transformado en un templo. En el mundo de Irizumi, la belleza no nacía de la facilidad, sino de la resistencia. Cada gota de sangre era una firma, cada cicatriz un juramento, antes de convertirse en un arte venerado por su belleza. El yumi era una marca de vergüenza. En el Japón antiguo, el tatuaje no comenzó como decoración, sino como castigo. Durante el período Kofan y hasta bien entrada la era Edo, los criminales eran marcados con símbolos indelebles, líneas en la frente, anillos en los brazos o marcas negras en el rostro. Esto se llamaba boke, el tatuaje del crimen. Cada marca proclamaba la culpabilidad con más fuerza que las palabras. Un ladrón podía llevar una raya, un asesino 3, era imposible ocultarlo. El cuerpo se convertía en una confesión permanente. Sin embargo, lo que comenzó como una herramienta de humillación se transformaría, con el paso de los siglos, en algo poderoso, incluso desafiante. Los criminales y marginados, despojados de honor por la ley, se apropiaron de la misma marca destinada a destruirlos. Cubrieron esos toscos tatuajes con elaborados diseños. Dragones, fénix, carpas kaoi y olas. Símbolos de coraje, renacimiento y fuerza. Lo que una vez fue una cicatriz de vergüenza se convirtió en una insignia de supervivencia. Para el período Mido, el tatuaje había pasado de ser un castigo a una forma de arte de protesta. La clase trabajadora, los chonin, tenía prohibido por ley usar ropas lujosas, seda o colores brillantes reservados para la élite samurái. Pero había un lugar que el gobierno no podía regular, la piel. Bajo túnicas sencillas, los trabajadores ocultaban explosiones de color. Dragones carmesí, carpas doradas, demonios oniazules y olas negras que se ondulaban en sus espaldas. Sus tatuajes ocultos se burlaban de las restricciones del shogunato Tokugawa. Bomberos, estibadores y jugadores pronto adoptaron el irizumi como símbolo de valentía. Los bomberos de Edo, o haikeshi, no vestían más que taparrabos y tatuajes mientras luchaban contra las llamas. Sus cuerpos brillaban con sudor y criaturas míticas. La tinta se convirtió en su armadura, en su declaración de que el dolor y el deber estaban entrelazados. Las autoridades intentaron suprimir la práctica, prohibiendo los tatuajes por completo en 1872, en un intento de Japón por proyectar una imagen de civilización ante Occidente. Pero la prohibición no hizo sino acentuar su atractivo. Cuanto más prohibido se volvía, más significativo adquiría para quienes lo portaban. Así, lo que comenzó como una marca de deshonra evolucionó hasta convertirse en un símbolo de rebeldía y honor. En Irumi, los castigados se transformaron en poderosos. La tinta que una vez los avergonzó se convirtió en su redención. Prueba de que incluso bajo la opresión, el arte podía florecer, feroz e inquebrantable. Para comprender el Irizumi, hay que comprender a los hombres que lo crearon, los Oreshi. Maestros tatuadores que transformaron el dolor en poesía. Su trabajo no era un oficio, sino una vocación de por vida, transmitida a menudo de maestro a aprendiz en secreto. No había escuelas, ni letreros públicos, ni atajos. Los aprendices pasaban años limpiando herramientas, preparando tinta y observando en silencio antes de siquiera tocar piel humana. El arte exigía paciencia, humildad y reverencia tanto por la belleza como por el sufrimiento. La herramienta más sagrada de los Orishi era el tabori, que significa literalmente, tallado a mano. En lugar de máquinas eléctricas,
Utilizaban largas varas de bambú o metal con haces de finas agujas impregnadas de rica tinta negra o vibrantes pigmentos elaborados con minerales triturados. Estas agujas se clavaban rítmicamente en la piel a mano. Cada punción era un latido, cada movimiento una meditación. El proceso era lento e implacable. Un Irizumi completo podía requerir cientos de horas a lo largo de años. Un verdadero maestro podía leer la piel como un mapa. Sabía cómo se estiraba, cómo sangraba, cómo envejecía. Tallaba con instinto, sabiendo que cada trazo era permanente. Muchos Orishi llevaban nombres transmitidos de generación en generación, como Orochi, Horimasa u Oritomo, títulos que reflejaban no el ego, sino el linaje. Sus estudios solían estar ocultos en callejones o pequeños apartamentos, y su reputación se susurraba al oído. Ser elegido por un Orishi respetado era un honor y una prueba de resistencia. El ritual comenzaba con una consulta de diseño donde el maestro estudiaba no solo el cuerpo del cliente, sino también su espíritu. ¿Cuál era su historia, su carga, su fortaleza? De ahí surgía un diseño, no por vanidad, sino por significado. El tatuador era en parte artista, en parte psicólogo, en parte sacerdote. Al penetrar la aguja a la carne, el dolor se convertía en parte del arte. El cliente entraba en un estado de trance, respirando al ritmo de los trazos. Se decía que el cuerpo gritaba, pero el alma escuchaba. Al terminar, la piel contenía algo más que tinta. Contenía la transformación. El cliente se marchaba no solo tatuado, sino renacido, portando una historia contada a través de la sangre, el color y la devoción. En el mundo de Irizumi, cada obra maestra tenía un precio, y eso era innegable. El fénix Ojo simbolizaba el renacimiento y la inmortalidad. Sus plumas a menudo se entrelazaban con llamas o nubes. La serpiente Ohebi simbolizaba tanto el peligro como la renovación, el desprendimiento del viejo yo. Y luego estaban los Oni, demonios cornudos del folclore japonés. Llevar uno no era invitar al mal, sino dominarlo, demostrar que quien lo portaba había vencido su oscuridad interior. Cada línea de una pieza de Iriumi tenía un propósito. La ubicación del diseño era tan importante como la imagen misma. Los dragones en la espalda simbolizaban protección. Las carpas Kaoi nadando por el brazo representaban la lucha por el éxito. Las olas en los hombros simbolizaban la imprevisibilidad de la vida. Juntos, estos motivos conformaban un lenguaje visual que hablaba de poder, pérdida, resistencia y transformación. En Irizumi, el cuerpo se convertía en un mito hecho carne. Quien lo portaba no solo poseía la imagen, sino que se convertía en ella. Bajo la piel, dragones dormían, carpas Kaoi nadaban y demonios sonreían, susurrando la misma verdad. El dolor es pasajero, pero el arte y el espíritu perduran para siempre. En el arte del Irishi, el cuerpo no es un espacio vacío, sino un paisaje sagrado. Cada curva, músculo y articulación se integra a la composición. El tatuaje japonés no se concibe como fragmentos, sino como una historia continua que se despliega sobre la piel, como un pergamino ilustrado. Con el movimiento, la historia cobra vida. Con el paso del tiempo, la historia se enriquece. El diseño de un yumi de cuerpo completo, conocido como hormono, era meticulosamente planeado por el maestro. Podían pasar meses hasta completar el dibujo, antes de que la primera aguja tocara la piel. Los hormonos trazaban un mapa del cuerpo desde el cuello hasta los muslos, creando una sinfonía visual ininterrumpida. Dragones que se enroscaban por la columna vertebral. Carpas Kaoi que nadaban a lo largo de las costillas. Flores de cerezo que caían sobre los hombros y olas. Los tatuajes se elevaban sobre las caderas. Cada línea seguía el flujo natural del cuerpo. Interrumpir ese flujo era romper la armonía. Ciertas zonas permanecían siempre intactas, las manos, el cuello y el rostro. En el Japón del período Edo, los tatuajes se ocultaban bajo la ropa, visibles solo en momentos de intimidad o rituales, cuando un hombre se desnudaba para ir a los baños públicos o a un festival. Su mundo secreto se revelaba en explosiones de color y mitología. De este modo, Iriumi existía entre dos ámbitos, el público y el privado, lo ordinario y lo divino. La espalda era el lienzo predilecto, vasta y plana como el lienzo de un pintor. El pecho, por su parte, simbolizaba el coraje. Tatuarse el pecho era demostrar resistencia, pues el dolor cerca de las costillas era intenso. Los brazos y los muslos se usaban a menudo para elementos decorativos, viento, nubes, agua, que aportaban movimiento y equilibrio al motivo central. Lucir un hormono que cubriera todo el cuerpo no era simplemente una cuestión de moda, era un rito de iniciación. El proceso exigía meses de agonía y disciplina. Los clientes soportaban cientos de sesiones, volviendo una y otra vez al Orishi, ofreciendo tanto su cuerpo como su espíritu al arte. Para cuando se trazaba la última línea,
Quien lo portaba se había transformado. Vestido, era un hombre más, pero al desprenderse la túnica de sus hombros, se convertía en algo mítico, un pergamino viviente de dioses y monstruos, tatuado en silencio y ligado para siempre a su historia. Para el ojo inexperto, los colores del irisumi son simplemente hermosos, pero para quienes los comprenden, cada matiz rebosa significado, cada tono tiene alma. La paleta del tatuaje japonés no nació del lujo, sino del esfuerzo, la paciencia y una química ancestral. Estos colores no se eligieron por su estilo, sino por su espíritu. La base de todo irisumi era la tinta negra llamada sumi, elaborada con hollín recogido de la quema de madera de pino y mezclado con agua o cola animal. El maestro lo preparó con esmero, moliendo el pigmento en una piedra hasta que, bajo la luz, brillaba con un tenue tono azul. El negro constituía la base, el esqueleto de la imagen. Sin él, el color carecía de anclaje, de sombra. Los contornos esculpidos con su numi negro definían el ritmo del cuerpo mismo, como caligrafía escrita sobre pergamino vivo. Una vez completada la estructura, surgieron los colores. El rojo simbolizaba la fuerza, la vida y la protección contra el mal. El azul y el índigo eran serenos y nobles, como las profundidades del agua. El verde representaba la renovación, la juventud y el imparable regreso de la primavera. El amarillo y el naranja portaban el fuego del coraje, mientras que el púrpura simbolizaba la sabiduría, la riqueza y el poder espiritual. Estos pigmentos eran raros, extraídos de minerales y plantas, y su mezcla requería gran habilidad. Un solo error podía provocar manchas irregulares o que el color se desvaneciera con el tiempo. Sin embargo, en el irisi, el color no era mera superficie, era esencia. La disposición de los colores era tan importante como los símbolos mismos. Un dragón podía tener el cuerpo azul para representar la serenidad, pero llamas rojas podían enroscarse alrededor de sus garras para revelar el fuego interior. Una carpa kaoi pintada de naranja y oro simbolizaba la transformación a través de la lucha, mientras que un fénix tatuado de carmesí hablaba de muerte y renacimiento. Incluso el dolor del color formaba parte del ritual. Cuanto más profundo era el tono, más tiempo permanecía la aguja. El rojo, en particular, era agonía. Había que presionar el pigmento una y otra vez hasta que la piel supuraba. Pero quienes lo soportaban decían que el dolor los transformaba. Los colores parecían penetrar más allá de la carne, hasta el alma. Una vez terminada la obra, el resultado no era arte estático, sino un lienzo que respiraba. Los colores capturaban la luz y la sombra con el movimiento de quien lo portaba, centelleando como seda en movimiento. Vivir con irisi era portar una pintura eterna, una que solo se desvanecía cuando la carne misma volvía al polvo. A pesar de su gran valor artístico, el irizumi vivió bajo el estigma social. Para las autoridades, era una señal de salvajismo, una vergüenza en una nación que aspiraba a la modernidad. En 1872, durante la restauración Meiji, Japón abrió sus puertos al mundo occidental, ansioso por demostrar su civilización. El gobierno prohibió por completo los tatuajes, tachándolos de bárbaros, primitivos y vergonzosos. De la noche a la mañana, los orishi se convirtieron en proscritos. Sus estudios, ocultos tras puertas de papel, sus agujas moviéndose en silencio. Pero la belleza florece en la rebeldía. La prohibición solo otorgó más poder a irizumi. El arte se volvió clandestino, practicándose en baños públicos, pasadizos y cámaras secretas. Los maestros del tatuaje transmitían sus habilidades en susurros, y sus clientes entraban al amparo de la noche. Lo que antes era decoración se convirtió en rebeldía. Tatuarse era rechazar la hipocresía de la sociedad, abrazar algo crudo y ancestral bajo la pulida apariencia del Japón moderno. Irónicamente, los extranjeros estaban fascinados. Marineros, viajeros y diplomáticos buscaban a estos artistas prohibidos, regresando a casa con dragones enroscados en sus brazos o carpas kaoi nadando en sus espaldas. Lo que Japón intentaba ocultar se convirtió en la imagen que el mundo admiraba, la exótica tinta del misterio y la disciplina. Sin embargo, dentro de Japón, el estigma se profundizó. El gobierno asoció los tatuajes con la yakuza, el hampa, el izumi de cuerpo completo, otrora una declaración espiritual, se convirtió en un símbolo de poder, lealtad y temor entre los miembros de las bandas. Los tatuajes servían tanto de armadura como de juramento. Cada marca representaba rango, sacrificio y hermandad. Los medios de comunicación pronto asociaron todos los cuerpos tatuados con el crimen, borrando siglos de cultura bajo una misma sombra. Incluso hoy, muchos baños públicos, gimnasios y playas de Japón prohíben la entrada a personas tatuadas. Un eco persistente de aquella vergüenza de la era Meiji aún pervive. Un temor no a la tinta en sí, sino a lo que representa: desafío,
individualidad y negativa a conformarse. Y sin embargo, a pesar de las bandas, los rumores y los juicios, el Irriumi nunca murió, se adaptó, sobrevivió y perduró, como la carpa Kaoi nada contra la corriente, como el dragón asciende en medio de la tormenta. Tatuarse en Japón aún tiene un gran significado. No es moda, no es tendencia, es una declaración. Dice, yo elijo mi camino. La belleza del yuri reside en esta paradoja. Es a la vez condenado e inmortal. Permanece prohibido, pero define lo indomable. La silenciosa rebeldía del alma japonesa. Oculta bajo la piel. En el siglo XX, el irizumi se había vuelto inseparable de la imagen de la yakuza. Las familias del crimen organizado de Japón. Si bien el tatuaje existía mucho antes que ellos, el AMPA lo adoptó como un lenguaje de lealtad, sufrimiento y hermandad. Llevar el cuerpo completamente tatuado era marcar la propia identidad como un marginado de la sociedad. Un hombre que había elegido el exilio a cambio de la libertad. Los tatuajes se convirtieron en armadura y confesión, proclamando una vida regida por su propio código. El proceso de tatuarse era una prueba. En la yakuza, un recluta podía pasar años ahorrando dinero y reuniendo valor antes de entrar en el estudio del Orishi. El tatuaje se realizaba lentamente a lo largo de incontables sesiones con la técnica Tabori. Realizada a mano, no se usaba anestesia. El dolor era fundamental. Cada punzada de la aguja demostraba devoción al clan, al código, al camino elegido. Soportarlo era ganarse el respeto. Las imágenes reflejaban la filosofía de la yakuza. Dragones como símbolo de poder. Carpas Kaoi como símbolo de perseverancia. Flores de cerezo como símbolo de la fugaz belleza de la vida y máscaras A. Demonios femeninos retorcidos que advertían sobre la traición y los celos. Estos tatuajes no eran meras decoraciones, sino símbolos morales, lecciones grabadas en color. El conjunto completo de tinta, llamado Yumi Soku, cubría el cuerpo desde el hombro hasta el muslo, deteniéndose justo antes de las muñecas y el cuello. Esto permitía a los yakuza vestir trajes de negocio sin revelar el arte que ocultaban. Una doble vida de elegancia y amenaza. Para el público, estos tatuajes inspiraban temor. Para quien los portaba, eran meditación. El dolor era purificación. El arte, disciplina. Muchos yakuza hablaban de sus tatuajes como la piel de la determinación. Una promesa de jamás traicionar a sus hermanos, sin importar el precio. Irónicamente, aunque el irizumi fue prohibido y despreciado, sobrevivió gracias a los mismos hombres considerados criminales. La yakuza mantuvo a flote el Orishi, asegurando que las técnicas artísticas, las tintas y las leyendas jamás se perdieran. Se convirtieron en sus mecenas secretos, preservando un oficio centenario que el gobierno buscaba erradicar. Pero la conexión del irizumi con la yakuza tuvo un precio. Consolidó su reputación como algo prohibido, peligroso e intocable. La tinta que una vez simbolizó la resistencia espiritual se convirtió en el lenguaje de los forajidos. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, el irizumi conservó su esencia ancestral, coraje, lealtad y la belleza que solo se encuentra en el dolor. En la era moderna, el irizumi se encuentra en una encrucijada, mitad reliquia, mitad revolución. Lo que una vez estuvo oculto en las sombras de hermandades corruptas y delictivas resurge lentamente como la forma de arte más incomprendida de Japón. En todo el mundo, los aficionados al tatuaje lo veneran como una disciplina de precisión y simbolismo sin parangón en los estilos occidentales. Sin embargo, en Japón, su esencia permanece silenciosa, firme, orgullosa y tenazmente viva bajo la superficie. Tras la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación estadounidense, la prohibición del tatuaje se levantó brevemente. Los soldados occidentales acudieron en masa a los artistas japoneses. Fascinados por su maestría, maestros como Orochi II y Orochi III continuaron la tradición, reviviendo motivos clásicos con renovada reverencia. Estos hombres eran más que artistas, eran historiadores que plasmaban sus conocimientos en agujas. Sus estudios se convirtieron en santuarios donde el dolor y la paciencia se entrelazaban, donde los antiguos dioses de la tinta se resistían a morir. En las últimas décadas, ha surgido una nueva generación que fusiona métodos ancestrales con una sensibilidad moderna. Algunos utilizan máquinas eléctricas, otros siguen fieles a la antigua técnica del tibori, el bordado a mano. Los diseños se mantienen fieles a la tradición. Dragones que se retuercen en humo azul. Carpas Kaoi que brillan en corrientes anaranjadas. Grullas que vuelan entre olas de tinta. Pero el significado ha evolucionado. Para muchos hoy en día, el yumi no es rebeldía, sino herencia. Es una declaración silenciosa. Así soy y de dónde vengo. Sin embargo, el estigma persiste. A los viajeros tatuados a menudo se les niega la entrada a onsen.
baños públicos, gimnasios e incluso playas. Los empleadores desaprueban la tinta visible y, a veces, las familias ocultan a sus parientes tatuados. Pero las generaciones más jóvenes, artistas, músicos y espíritus libres, lo están reivindicando, desterrando el miedo y el Irishi ha recuperado su estatus de veneración. Fuera de Japón, ha alcanzado un estatus casi mítico. Los tatuadores occidentales estudian su fluidez, su filosofía del equilibrio y su narrativa visual. Los museos exhiben ahora grabados antiguos en madera de héroes tatuados de la época de Edo. Este arte, antaño prohibido, es finalmente reconocido como alta cultura. Disciplinado, elegante y profundamente espiritual. Sin embargo, el verdadero Irizumi sigue siendo algo más que moda. Es la paciencia encarnada, el dolor santificado, la belleza ganada. Sobrevive porque la piel recuerda. Porque la tinta, una vez grabada, no puede mentir. En cada línea de un dragón, en cada ola, en cada flor, reside la eterna paradoja de Japón. Moderación y rebeldía, vergüenza y gloria, sufrimiento y gracia, todo fluyendo bajo la piel. Los yakuza no nacieron en salas de juntas ni en callejones oscuros. Nacieron en el exilio, en el Japón del siglo XVII. Bajo el shogunato Tokugawa, reinaba la paz para los. Por primera vez en siglos, las interminables guerras que habían definido la era samurái habían terminado. Sin batallas que librar, miles de guerreros se convirtieron en ronin, hombres sin amo, sin trabajo y peligrosos, una deriva en una sociedad que ya no los necesitaba. El shogunato impuso estrictas jerarquías sociales que dividían a la gente en clases rígidas, samuráis, campesinos, artesanos y comerciantes, cualquiera que estuviera fuera de esos rangos, vagabundos, vendedores ambulantes, jugadores y mendigos, era relegado al último escalón, marcado con la bandera. Como los inin, no personas, de estos marginados surgieron dos grupos distintos, los tekia y los bakuto. Los vendedores ambulantes y los jugadores. Los tekia viajaban de pueblo en pueblo vendiendo baratijas, medicinas o mercancía robada, a menudo instalando puestos improvisados durante las fiestas. Eran despreciados por la sociedad, pero tolerados porque ofrecían cosas que nadie más les proporcionaba. Con el tiempo, los más fuertes organizaron el comercio, estableciendo reglas, cobrando tributos y defendiendo sus puestos de los rivales. A cambio, ofrecían protección a los débiles por un precio. Los bakuto vivían de forma distinta. Se reunían en las orillas de los ríos, los puentes y los callejones, jugando a juegos de dados prohibidos conocidos como choan. Las probabilidades siempre estaban en contra de la banca, pero la emoción del azar hacía que los hombres volvieran. Al igual que el té, los bakuto formaron sus propias hermandades con estrictos códigos de lealtad y castigo. El honor de un jugador importaba más que su fortuna. La traición se pagaba con sangre. Estas pequeñas bandas se convertirían en las precursoras de los futuros sindicatos de Japón. Ambos grupos operaban al margen de la ley, pero mantenían un peculiar orden. Desarrollaron sus propias jerarquías. Los jefes llamaban oabun, padres, y los subordinados, kobun, hijos. Esta relación oyabun-kobun se convirtió en la columna vertebral espiritual de la yakuza. Lealtad en lugar de legalidad. Familia en lugar de Estado. A finales del siglo XVII, los tekia controlaban los mercados de Ado, Osaka y Kioto, mientras que los bakuto se extendían por el campo, regentando garitos y protegiendo a los viajeros. En un mundo que los rechazaba, crearon su propia sociedad, una sociedad regida por tatuajes, espadas y honor. Los samuráis habían perdido sus sables, pero en las sombras de la paz surgió un nuevo tipo de guerrero, leal no a un señor, sino al código de Lampa. En las bulliciosas calles de Edeto, donde los mercaderes pregonaban sus precios y las linternas de papel brillaban en la noche, dos submundos florecían en silencio, el del té, los vendedores ambulantes, y el del bakuto, los jugadores, eran el alma de los mercados negros de Japón, nacidos de la necesidad y la exclusión. Para la clase samurái dominante, estas personas eran parásitos despreciables que se alimentaban de los márgenes del orden. Pero para los pobres, eran rostros familiares que ofrecían productos, entretenimiento y un sentido de pertenencia en una sociedad rígida que no les tenía cabida. Los tekia eran nómadas que se ganaban la vida vendiendo de todo, desde peines y hierbas baratas hasta armas robadas y mercancías de contrabando. Viajando de aldea en aldea, se convirtieron en expertos en supervivencia y engaño. Muchos se disfrazaban de monjes o mercaderes para no levantar sospechas. Con el tiempo, comenzaron a organizarse en gremios, cada uno liderado por uno y una figura paterna que les ofrecía protección, disciplina y oportunidades. La jerarquía del clan Ti reflejaba la de los clanes samuráis.
La lealtad era recompensada y la traición castigada sin piedad. Durante las ferias de los templos y las fiestas estacionales, el clan Ti transformaba calles enteras en auténticos bazares. Controlaban los puestos, alquilaban espacios y mantenían la paz. O la imponían a golpes. Su presencia era a la vez bienvenida y temida. A mediados del siglo VII, algunos clanes Ti habían adquirido suficiente poder como para negociar directamente con los magistrados locales. A cambio de mantener el orden y cobrar tasas, se les concedieron licencias para operar legalmente. Irónicamente, el gobierno que los despreciaba terminó dependiendo de ellos para mantener el control sobre la población. Los Bakuto, por su parte, vivían en un mundo aparte, uno más oscuro. Sus guaridas se escondían tras casas de té, graneros o barcos donde los dados resonaban en las sombras. La palabra yakuza proviene de su mundo. Yakuza, una mano perdedora en el juego de cartas o Ichokabu. 893, una combinación sin valor. El nombre se popularizó, simbolizando a los marginados de la sociedad que se negaban a desaparecer. Aunque el juego estaba prohibido, las redes de los Bakuto prosperaron. Ofrecían préstamos, cobraban deudas e impartían su propia justicia con cuchillos en lugar de tribunales. Muchos se convirtieron en héroes populares, hombres que compartían sus ganancias con los aldeanos o protegían a los pobres de la corrupción. Algunos funcionarios se convirtieron en depredadores, extorsionando a las mismas personas a las que antes defendían. Juntos, el Ti y el Bakuto sentaron las bases de la Yakuza. Uno nació del comercio, el otro del azar. Ambos se regían por la lealtad, la violencia y la supervivencia. A medida que el Ti y el Bakuto crecían en número y poder, comprendieron que la supervivencia requería más que suerte o fuerza. Requería reglas, del caos de la vida callejera. Construyeron su propia estructura moral, un código que más tarde definiría a la Yakuza durante siglos. Lealtad, jerarquía y obligación, en un mundo que los rechazaba. Estos marginados crearon su propio orden, uno regido por la sangre en lugar de la ley. En el centro de todo estaba la relación Oabun-Kobun, el padre y el hijo. El Oabun era el líder, protector y maestro, el Kobun, el devoto seguidor. Su vínculo se sellaba mediante rituales, a menudo compartiendo sake. Beber del mismo vaso simbolizaba una adopción sagrada. Desde ese momento, dejaban de ser extraños, eran familia. La traición a ese vínculo era el pecado más grave, castigado no con el exilio, sino con la muerte. La disciplina dentro de estos grupos era estricta. La desobediencia o el fracaso podían resultar en el yubitsum, el ritual de cortarse un dedo. El infractor se cortaba la punta del meñique izquierdo y se la presentaba a su oyaban como disculpa. Un acto literal de expiación. La pérdida de un dedo debilitaba el agarre de una espada o un cuchillo, simbolizando una fuerza disminuida y la dependencia del jefe para su protección. Era una práctica bárbara, pero profundamente simbólica. Lealtad a través del dolor. El honor y la reputación lo eran todo. La palabra de un hombre pesaba sobre su alma. Engañar a un aliado o insultar a un hermano era peor que robar. Significaba corrupción espiritual. Muchos de estos códigos provenían del Bushittu, el camino del samurái adaptado al mundo del Hampa. Valor, deber, respeto y misericordia eran ideales transformados en filosofía callejera. Los yakuza eran criminales, sí, pero se consideraban ninko dantai, organizaciones caballerescas guiadas por su propia interpretación de la justicia. Esta moralidad autoimpuesta creó una ilusión de nobleza entre los delincuentes pobres. Algunas bandas ayudaban de verdad a los débiles, protegiendo a los comerciantes de funcionarios corruptos, distribuyendo alimentos durante las hambrunas e incluso manteniendo la paz en ciudades caóticas. Otros explotaron esta imagen para dominar y extorsionar. Pero, ya fueran guardianes o depredadores, todos los hombres de la hermandad seguían el mismo credo. Una vez que bebías del cáliz, no había vuelta atrás. El honor era ahora tu ley, y la calle tu campo de batalla. A mediados del siglo VII, la paz de Japón había dado lugar a una paradoja. Las calles estaban tranquilas, pero las sombras proliferaban. Si bien el té controlaba los mercados, eran los Bakuto, los jugadores, quienes dominaban la noche, bajo los puentes, dentro de las casas de té y tras las puertas corredizas de los bares. Los dados resonaban como la lluvia. No se trataba de simples juegos, eran el sustento de hombres que vivían de la suerte y la lealtad. El mundo de los Bakuto giraba en torno al Choan, un sencillo juego de dados donde los jugadores apostaban a chopar o a impar. Pero tras la aparente simplicidad se escondían manipulación, estrategia y psicología. Los crupieres marcaban los dados, controlaban las tiradas y leían la respiración de sus oponentes. Los mejores jugadores eran tan calculadores como generales, tratando el tapete como un campo de batalla.
La fortuna favorecía a los intrépidos y castigaba a los imprudentes. En este reino clandestino, el honor y el engaño coexistían. La palabra del Bakuto era su garantía. Pero hacer trampa era lo habitual. Un jugador que perdía su dinero podía perder más, su libertad o sus dedos. El ritual del Yubitsumi, la autoamputación de la punta de un dedo, nació aquí, mucho antes de que se convirtiera en una tradición yakuza. El primer golpe era señal de arrepentimiento. El segundo, una advertencia. Pocos sobrevivían al tercero. Los Bakuto eran despreciados por las autoridades. Pero, paradójicamente, indispensables. Los funcionarios locales a menudo hacían la vista gorda a cambio de sobornos o información. Algunos Bakuto incluso trabajaban para el gobierno como kanka, mediadores profesionales contratados para resolver disputas a puñetazos en lugar de en los tribunales. Su influencia se extendió por el campo, donde campesinos y ex-samuráis se encontraban consuelo en su compañía y temor en su reputación. Con el tiempo, las casas de juego se convirtieron en centros de poder. Los jefes, llamados Oabun, reunieron seguidores leales, formando grupos primigenios con rangos, reglas y juramentos. Estos grupos operaban como pequeños ejércitos, disciplinados, jerárquicos y unidos por códigos inquebrantables. La línea entre criminal y protector se desdibujó. En las aldeas pobres, los Bakuto podían prestar dinero, castigar a los ladrones o mantener la paz. En las ciudades, extorsionaban a los comerciantes y controlaban distritos enteros. Fue en esta turbia moralidad donde se sembraron las semillas de la identidad yakuza. Para los de fuera, eran delincuentes, para sus seguidores, eran familias, y a medida que las ciudades de Japón se volvían más ricas y corruptas, el reino de los jugadores emergería del fango. Vestidos no con armadura, sino con tatuajes, trajes y silencio. Mientras los jugadores y vendedores ambulantes de Ado, Japón, forjaban sus imperios secretos, surgió entre ellos un nuevo lenguaje. Uno que no se hablaba con palabras, sino con tinta. El tatuaje Oiriumi se convirtió en la insignia del AMPA, el estandarte de los olvidados. En una sociedad obsesionada con la pureza y la apariencia, marcar la piel era un acto de rebeldía. Para los marginados, se convirtió en algo sagrado. Una declaración que decía: no pertenezco a ningún amo más que a mí mismo. Los primeros tatuajes de la yakuza no eran el arte que conocemos hoy. Comenzaron como marcas de castigo, anillos, rayas o símbolos grabados en la piel de los criminales para identificar sus delitos. Pero así como los marginados transformaron el exilio en hermandad, convirtieron la vergüenza en orgullo, cubrieron estas marcas con magníficas imágenes, dragones, tigres, carpas kaoi y demonios. Cada una un reflejo de resistencia, valentía o transformación. Lo que una vez fue una cicatriz se convirtió en una obra maestra. El proceso de tatuarse era extenuante. Los maestros empleaban el antiguo método Tibori, insertando pigmento en la piel a mano con haces de finas agujas. Las sesiones podían durar meses, incluso años. El dolor era implacable, pero también lo era el propósito. Cada gota de sangre derramada bajo la aguja era un voto de lealtad, de sufrimiento, de fidelidad a la familia elegida. Los diseños reflejaban el alma de quien los portaba. Los dragones simbolizaban poder y sabiduría. Las carpas kaoi nadando contra la corriente representaban la perseverancia frente al destino. La peonía representaba la belleza y la valentía efímeras. Las olas, eternas e indómitas, simbolizaban la lucha constante de la vida. Juntas formaban un mural corporal completo, oculto bajo la ropa y revelado solo en momentos de confianza o desafío. Entre los primeros ancestros de la yakuza, los tatuajes también servían como prueba de compromiso. Cubrirse el cuerpo por completo significaba romper para siempre los lazos con el mundo respetable. Ningún campesino, ningún comerciante, ningún samurái contrataría a un hombre cuya piel gritara desafío. El tatuaje era el exilio en color. A finales del período Edo, Yumi se había vuelto inseparable de la identidad del AMPA, cuando un jugador se quitaba la túnica y revelaba un cuerpo palpitante, impregnado de dragones y tormentas. No era vanidad, sino una revelación. Le decía al mundo que el dolor lo había forjado, que la lealtad lo había marcado, y que bajo la tinta y las cicatrices, se había convertido en algo más que un hombre. Se había convertido en leyenda. A finales del siglo XVIII, el AMPA japonesa se había convertido en un reflejo del mundo exterior. Disciplinada, jerárquica y obsesionada con el honor. El té dominaba los mercados, el Bakuto los dados, y juntos forjaron un código de conducta que fusionaba la astucia de los forajidos con el orgullo de los guerreros. Vivían según el giri, deber, y el ninja, compasión humana. Dos fuerzas contradictorias que definieron la paradoja moral de la yakuza durante generaciones.
Sus reglas no estaban escritas, pero eran férreas. La lealtad al Oyabun, el padre del grupo, era absoluta. Las órdenes se acataban sin rechistar, y la desobediencia se castigaba con sangre o mutilación. Traicionar a la familia significaba borrarse a sí mismo de la faz de la tierra. Un hombre sin lealtad no era un hombre en absoluto. Sin embargo, dentro de esta rígida estructura, la yakuza cultivaba una peculiar caballerosidad. Se hacían llamar Ninkyodanti, hombres de humanidad y valentía. Era su manera de reivindicar la nobleza en una vida basada en el vicio. Se veían a sí mismos no solo como criminales, sino como guardianes del equilibrio. En los pueblos donde los funcionarios eran corruptos o crueles, a veces las bandas intervenían para impartir su propia justicia. Un ladrón que se aprovechara de los pobres podía acabar con la mano cercenada. Un comerciante que estafara a sus clientes podía verse obligado a pagar el doble. Si aquello era verdadera compasión o una estrategia para construir una imagen dependía de la banda. Pero hizo que algunos vieran a la yakuza como protectora de los desamparados. Su idea del honor se asemejaba a la de los samuráis, pero se forjaba en la tierra en lugar del acero. Mientras que los samuráis juraban lealtad a su señor, los yakuza la juraban a su Oyabun. Mientras que los samuráis morían por su clan, los yakuza derramaban su sangre por sus hermanos. Incluso adoptaron elementos del bushido, el camino del guerrero, transformándolo en un credo que glorificaba la resistencia, la disciplina y la venganza. Pero este código era un arma de doble filo. El mismo honor que los unía también exigía violencia para preservar su reputación. Un insulto, una traición, incluso una simple falta de respeto, podía desatar una guerra entre bandas. En los callejones de Ado, el honor se convirtió en escudo y espada a la vez, una ley sagrada que justificaba la crueldad con la misma facilidad que la bondad. Así, la yakuza nació no solo de la desesperación, sino también de ideales. Una sociedad clandestina guiada por su propio sentido de la justicia en un mundo que les negaba la dignidad. A finales del siglo XVIII, la línea entre héroe y villano en el AMPA se desdibujó hasta ser irreconocible. Los jugadores y vendedores ambulantes, otrora marginados, ahora ejercían un poder real sobre los mercados, los barrios y las vidas de las personas. Algunos líderes de la yakuza se convirtieron en leyendas locales, elogiados por proteger a los débiles de los funcionarios corruptos. Otros se convirtieron en tiranos, extorsionando a la misma gente a la que decían defender. La historia de la yakuza se convirtió en un reflejo del propio Japón. Mitad noble, mitad brutal. En muchas ciudades, la yakuza actuaba como garante de la paz. Mantenían el orden en las fiestas, detenían a los ladrones y resolvían las disputas que los magistrados ignoraban. Si se producía un incendio o estallaba la violencia, solían ser los primeros en restablecer la calma, incluso por la fuerza si era necesario. El Oyabun cobraba los pagos, sí, pero también mantenía la estabilidad. Para los pobres, estos hombres eran los alguaciles no oficiales de las calles, criminales, pero necesarios. Su protección no era gratuita, pero sí fiable. El Bakuto, en cambio, vivía más cerca del caos. El juego estaba prohibido, pero proliferaba allí donde reinaba la desesperación. Sus guaridas ofrecían evasión, peligro y sueños de fortuna. Pero los mismos hombres que prestaban dinero con una sonrisa podían degollar con la misma facilidad cuando las deudas no se pagaban. Por cada jugador que se convertía en héroe popular, otro se convertía en depredador. Su justicia era rápida e irrevocable. Aún así, ambos grupos compartían un extraño sentido de comunidad. Cuando azotaba el hambre o un incendio arrasaba un distrito, a menudo era la yakuza quien proporcionaba comida y refugio. Financiaban la reconstrucción, pagaban los funerales y prestaban dinero sin contratos. Para ellos, la caridad no era virtud, sino obligación, una forma de demostrar fuerza y poder. Lealtad hacia el pueblo al que gobernaban. Pero estas buenas acciones ocultaban ambiciones más oscuras. El control de la yakuza sobre los mercados y las casas de juego se afianzó. Cobraban extorsión, amañaban partidas de dados y manipulaban el comercio. Su orden era control disfrazado de amabilidad. La gente aprendió a depender de ellos y a temerles. Al amanecer del siglo XIX, la yakuza se había convertido en guardián y parásito a la vez. Las dos caras de la misma moneda. En un mundo de clases rígidas y sufrimiento silencioso, llenaron el vacío dejado por el Estado. No se consideraban villanos, sino hombres que hacían lo que la ley no permitía. Sin embargo, tras esa máscara moral, la ambición se afilaba silenciosamente. Al amanecer del siglo XIX, Japón experimentaba una transformación silenciosa pero irrevocable. El rígido orden Tokugawa, que había gobernado durante más de 200 años, comenzaba a resquebrajarse.
Los samuráis, otrora símbolos de honor y disciplina, se empobrecían y desesperaban. Los mercaderes, antes despreciados, ahora controlaban la riqueza de la nación. Y en las sombras, la yakuza prosperaba, alimentándose de la confusión de una sociedad en transición. El té dominaba los mercados, controlando las rutas comerciales y las ferias callejeras. El Bakuto extendió garitos desde Ado hasta Osaka, y el eco de sus dados resonaba por todo el campo. Ya no vivían como simples marginados. Se habían convertido en una red clandestina que se extendía por varias provincias. Algunos Oyabun comandaban a cientos de hombres. Podían sobornar a funcionarios, silenciar a rivales e influir en la política local. La yakuza ya no estaba al margen del sistema. Habían aprendido a manipularlo. Sin embargo, su reputación seguía siendo ambigua. En un pueblo, una banda podía proteger a los campesinos de los recaudadores de impuestos corruptos. En otro, eran ellos quienes los extorsionaban. Su moralidad dependía por completo de la bondad o la codicia de su líder. Pero lo que unía a toda la yakuza era la creencia de que la lealtad estaba por encima de la ley. El Estado era una institución. El Oyabun era la familia. Mientras Japón se enfrentaba a la hambruna, los desastres naturales y el creciente descontento social, la yakuza llenó el vacío dejado por la ineficacia del gobierno. Distribuían alimentos durante la escasez, castigaban a los ladrones e incluso, en ocasiones, negociaban la paz entre aldeas rivales. Estas acciones desdibujaron la línea entre el crimen y la caridad. Muchos plebeyos comenzaron a verlos no como bandidos, sino como males necesarios, hombres que defendían la justicia cuando la ley había fallado. Sin embargo, el poder engendra corrupción. La vieja generación de jugadores y vendedores ambulantes dio paso a hombres más ambiciosos, más inteligentes, más fríos y más letales. Estos vieron una oportunidad no en ayudar a los pobres, sino en explotar el caos, a medida que la influencia occidental se cernía sobre las fronteras de Japón. La yakuza se adaptó más rápido que nunca. Cualquiera, se convirtieron en contrabandistas, comerciantes e informantes, prosperando en los crecientes mercados negros que el gobierno no podía controlar. A finales del siglo XIX, la yakuza ya no eran marginados callejeros, eran empresarios de Lampa, con sus tatuajes ocultos bajo la seda y sus dados reemplazados por libros de contabilidad. El imperio nacido de la pobreza se había transformado en algo mucho más peligroso. Un estado paralelo organizado, construido sobre la lealtad, el engaño y la sangre. A mediados del siglo XIX, Japón se encontraba al borde de la transformación. Los vientos del cambio soplaban desde el otro lado del Pacífico. Barcos negros en el horizonte, banderas extranjeras y el derrumbe de un orden antiguo. Samuráis, comerciantes y campesinos sentían cómo el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Pero en los callejones de Ado y los garitos de juego de Osaka, otra fuerza ya había dominado la adaptación, la yakuza. Los jugadores y vendedores ambulantes que antaño sobrevivían con las sobras de la sociedad se habían integrado en el tejido social japonés. Cuando el shogunato Tokugawa comenzó a debilitarse, muchos yakuza aprovecharon el caos, actuando como matones informales para comerciantes locales e incluso para clanes samuráis desesperados. Cobraban deudas, custodiaban mercancías y gestionaban redes de información que se extendían por todo el país. El Estado tenía leyes, la yakuza, lealtad. En tiempos turbulentos, la lealtad valía más que la legalidad. Cuando la restauración Meiji irrumpió en 1868, poniendo fin al dominio samurái, la yakuza ya estaba preparada para ocupar el vacío. Muchos antiguos samuráis, despojados de sus privilegios, se unieron a sus filas, hombres disciplinados que habían perdido a sus señores, pero no su orgullo. Trajeron consigo un sentido más estricto de la jerarquía y el ritual. La yakuza, antes vista como un grupo de vagabundos, comenzó a asemejarse a una orden clandestina, estructurada, con un propósito claro y profundamente arraigadas en la identidad japonesa en constante evolución. Estas bandas, a medida que el país se modernizaba, no hicieron sino profundizar su dualidad. Algunas protegían a los pequeños negocios, resguardándolos de la explotación y ayudando a las comunidades a sobrevivir a la rápida transición a la sociedad industrial. Otras, en cambio, se volvieron completamente depredadoras, prosperando gracias a la extorsión, el contrabando y la manipulación política. Su mito, en parte noble, en parte monstruoso, ya se estaba forjando. A finales del siglo XIX, su mundo de tatuajes, juramentos y rituales con sake se había convertido en leyenda. El código Oyabunok, el dedo cortado en señal de disculpa y el irizumi, tatuaje corporal completo, eran símbolos culturales tan temidos como admirados. La yakuza había evolucionado de marginada a icono.
reflejo de las propias contradicciones de Japón, lealtad y anarquía, deber y rebeldía, belleza y brutalidad. Sus orígenes se remontan a jugadores y vendedores ambulantes en los márgenes de un imperio pacífico. Siglos después emergerían como su sombra más perdurable.